Amén. Amén. Ahora sí, hermanos. Marcos capítulo 14, del 12 en adelante, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y él envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Gracias, Señor, te damos. Recibe la gloria y recibe la honra. Hemos dado lectura a tu palabra y te pedimos, Espíritu Santo, que nos dé la gracia para hacerla entendible a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. La cena, la Pascua de Jesús. La Pascua de Jesús. Nosotros los que somos de este lado del mundo, que no podemos negar que la influencia de la cultura romana y especialmente de la iglesia permea, aunque nosotros somos evangélicos, porque la dominación de la iglesia católica romana pues es ostensible, no se puede negar. Y cuando hablamos del concepto de la Pascua, nosotros pensamos, antes de ser evangélicos, cuando decían, por ejemplo, ya vienen las Pascuas, ¿en qué pensábamos nosotros? ¿La Navidad? Pensábamos en la Navidad, ¿verdad? Inclusive hay una plantita que se llama de Pascua, que tiene todas las hojas rojas. Hay una plantita que se llama flor de Pascua. Ajá. Flor de Pascua, ¿verdad? Todas las hojas son rojas. Y todas las hojas son rojas. Entonces, porque se nos enseñó de esa manera. Pero en el contexto bíblico, puramente bíblico, la Pascua tiene otro significado. Y tenemos que remontarnos a Egipto, remontarnos a los tiempos en que el pueblo estaba bajo la esclavitud egipcia. Los faraones castigaban de una manera muy cruel al pueblo de Dios. La Biblia dice que ellos clamaron y ellos se humillaron y Dios oyó su clamor. Dios oyó su clamor y Dios le envió a un libertador. Y todos ustedes saben que ese libertador que Dios envió fue Moisés. Yo no voy a hacer mucho argumento porque no quiero tenerle mucho tiempo. Pero Moisés fue criado en la corte del faraón. La vida de Moisés
se dividió en 3 etapas. De 1 a 40 años, Moisés estuvo en palacio, estuvo en la corte, disfrutando de todos los privilegios que merecía un príncipe, porque como hijo de la hija de Faraón, a Moisés lo habían preparado para gobernar. Había estudiado en los mejores colegios y universidades egipcias. Había sido enseñado en toda la ciencia. Lo habían preparado ¿para qué? Para gobernar. Y de 1 a 40 años así transcurre la vida de Moisés. Pero Dios tenía otros planes para con él. Y como ustedes saben, al cumplir los 40 años surgió el incidente con el egipcio y él tuvo edad que liquidarlo. Posteriormente, Moisés ve a los hebreos que están peleándose entre sí y él intenta separarlo, y entonces uno de ellos le dice: ¿quieres tú matarme como mataste al egipcio? Moisés se dio cuenta que había sido descubierto. Se dio cuenta que su vida corría peligro y que esto iba a llegar a los oídos del faraón. Y entonces él optó por salir huyendo. Pero la huida de Moisés va acompañada de un elemento muy importante, porque el texto sagrado se encarga de decirnos que por la fe Moisés no temió la ira del faraón, y que por la fe salió y que se sostuvo como viendo al invisible. Toda esa enseñanza que en su niñez había recibido de su madre mientras estuvo allí antes de ella entregarlo a la hija de Faraón, esa enseñanza de una o de otra manera afloró en la mente, en el corazón de Moisés. Y por eso es importante que las madres y los padres enseñen a sus hijos la palabra de Dios, porque llega un momento en que toda esa enseñanza de una o de otra forma va a surtir el efecto. En el momento crítico, en el momento de apuros, Moisés salió hacia el desierto. Y alguien ha dicho que fue el momento en que entró en la escuela de Dios. Del palacio del faraón, ahora entra en la escuela de Dios. Y en la escuela de Dios, Dios lo iba a darle el molde, a darle, aleluya, la estructura, a darle la forma, porque Moisés estaba llamado para grandes cosas. Y allí en la escuela del desierto, lo que ayer fue un gran príncipe, ahora lo encontramos siendo un humilde pastor. Ayer reconocido por todo el mundo, hoy por nadie, aparentemente olvidado. Pasaron 10 años, pasaron 20, ya Moisés tendría 60, 70. Allí, como vosotros sabéis, se encontró con Séfora, formó un hogar, una familia.
Y parece indicar que ya nadie se acordaba de Moisés. Pero ya cuando él iba a cumplir 80 años, mientras está pastoreando la oveja de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, Moisés ve una visión que le saca, ¿verdad? Lo asombra, porque no es que la zarza ardiera, eso era común. Ver zarza ardiendo en el desierto, por la alta temperatura, se producía lo que era una combustión natural y la zarza ardía. El asombro era porque esta zarza ardía, ¿y qué pasaba? Y no se consumía. Y entonces Moisés dijo, bueno, pero aquí tiene que haber algo especial. Déjame acercarme para ver qué es lo que está ocurriendo. Y cuando Moisés se acerca, oye la voz de Dios, que de una manera autoritaria dice, Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que está pisando, tierra santa es. Ya ustedes saben lo que ocurrió. Moisés en principio rehusó, pero Dios le dio unas señales y Moisés sigue renuente. Moisés sigue diciendo, es que yo no sé hablar. Y Dios le dice, está bien, te voy a agregar a uno que habla, porque aunque Moisés no era muy hablador, pero Aarón parece que hablaba mucho. Y entonces, pues, estoy dando grandes saltos para llegar. Y es cuando ellos se presentan ante el faraón. Y el faraón le dice, ¿y quién es Dios? Yo no lo conozco. Yo no sé de quién me está hablando. Y entonces Moisés le dice, está bien, lo va a conocer. Y ustedes saben lo que ocurre con las 10 plagas de Egipto. Y cada plaga iba dirigida hacia un dios. Y la última fue la muerte de los primogénitos, que es donde quiero hacer un poquito de énfasis. Se había llegado el momento, se había llegado el tiempo en que este pueblo cautivo por 400 y pico de años, ahora se abría la puerta de la libertad para ellos. Dios le había prometido que al cabo del tiempo Él los iba a sacar de allí y lo iba a llevar a la tierra de provisión, a la tierra de Canaán, a la tierra que había jurado a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora en esta circunstancia, cuando se va a producir el acontecimiento que abre las puertas y que quedaría marcado en toda la historia y para siempre, y es cuando Dios le dice a Moisés, ordena a cada familia que busque un cordero. Se dijo que quiero llegar. Y si es una familia pequeña, que se junte con otra y que agarren ese cordero y la sangre la pongan en una vasija y entonces pinten los dinteles de la casa, porque a la medianoche el ángel de la muerte pasará, y donde quiera que no esté esa señal de sangre, ahí habrá muerte. No importa si es el primogénito del faraón o el primogénito del que está en la cárcel. Y es ahí como nace el concepto de la Pascua.
del Passover, que quiere decir salida. Y el pueblo obedientemente hizo lo que Moisés dijo. Y a la medianoche el ángel de la muerte iba por las casas, y donde estaba esa señal de sangre, el ángel no podía entrar, porque la familia que vivía allí estaba cubierta, aleluya, por esa sangre, y era parte de la familia de Dios. Usted y yo estamos cubiertos no por la sangre de un macho cabrío, no por la sangre de un cordero, sino por la preciosa sangre, por la sangre de Jesús, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y como estamos bajo ese pacto de sangre, aunque el enemigo quiera destruirnos, no podrá. Aleluya, porque estamos cubiertos por ese pacto de sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Y el pueblo salió. Y Dios le dijo a Moisés: hazte esto un memorial, un recuerdo perpetuo. Y el pueblo siempre habrá de celebrar, habrá de conmemorar ese sacrificio. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy, el pueblo judío celebra la Pascua. Conmemora la Pascua. En los tiempos de Jesús, usted lo ve ahí, dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Eran 7 días donde se comía sin levadura. Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, ya era una costumbre que la familia se reuniera para celebrar y para recordar ese acontecimiento extraordinario de la liberación del pueblo de la cautividad en Egipto. Y allí se reunían y comían y enseñaban, y le enseñaban a los hijos, le inculcaban esas enseñanzas. Y dice el escritor sagrado, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y el 13 dice: y envió 2 de sus discípulos y les dijo, oiga bien, id a la ciudad y os saldrá, amén, al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Cuál es? ¿Qué interés despierta esto? ¿Por qué el Señor Jesús le dice un hombre que lleva un cántaro de agua? Porque no era usual, no era normal. Los cántaros de agua generalmente lo llevaban las mujeres, las doncellas. Pero el que un hombre llevara un cántaro de agua era una novedad. Hay cosas que anteriormente fueron asignadas propiamente a las mujeres, a las muchachas. Pero en la cultura y en el ambiente y en el contexto donde nosotros estamos,
las cosas son diferentes. Por ejemplo, cuando estábamos en nuestro país, eso de lavar los trastos, eso de fregar, y usted me diría fregar, y yo le digo, fregar es bíblico, y tiene un significado muy bíblico, porque la Biblia habla de fregar los platos, pero aquí pues obviamente se le da otra connotación cuando una persona, ¿verdad?, es molestosa, o que sé yo qué, o qué tal. Pero cuando hablamos de fregar, estamos hablando de lavar. Y que, por ejemplo, nosotros, con ese concepto muy machista que heredamos de nuestros padres allá en el Caribe, en Centroamérica, en México, lavando la ropa, o en la cocina lavando los trastos. Pero aquí, cuando uno llega a este país, todo eso hay que dejarlo a un lado e integrarse a una sociedad en que trabaja el hombre y trabaja la mujer, y hay que repartirse los quehaceres. Por ejemplo, yo no concibo que dentro de nosotros hayan hermanos que quieran que la esposa le haga todo. Ah, no, porque tú tienes que hacerlo todo, porque tú eres la mujer. Sí, yo soy la mujer, diría ella, pero a ti te corresponde también. Si yo hago una cosa en la casa, tú puedes hacer la otra. Por ejemplo, en la casa, así como ustedes me ven, ella cocina, pero yo soy el que lavo. Y a veces cuando quiero hacerme el loco, no, porque ella dice, no, yo cocino, pero tú. Entonces pues ya yo me acostumbré. Sí, ya yo me acostumbré a fregar mis platos, tranquilito. Con guantes, sí. Me pongo unos guantes. Ya en tiempos pasados me ponía un mandil, pero eso tiene una connotación de mandilón, y yo friego, pero no soy mandilón. ¿Se ve? Entonces, el hecho de que Jesús le dijera a los discípulos, van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro de agua, era una novedad. Era fácil de identificar, porque eran las hembras, las mujeres, las que hacían esto. Y efectivamente, cuando ellos entran a la ciudad, encuentran a este hombre que va con el cántaro de agua, y Jesús le dice, síganlo, y él lo llevó a la casa donde el Señor celebraría la última cena, la última Pascua, con sus discípulos. Se preparó un aposento especial, y cuando llegó la noche, el Señor se sentó allí. Solamente habían 12. Era una cena muy especial. Era una reunión muy privada, algo muy excepcional, donde el Señor iba a hacer unas declaraciones que quedarían marcadas. Y el escritor sagrado se encarga de decirnos qué fue lo que pasó allí. Dice el 15, y él os mostrará un gran aposento, un aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí.
Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Vino él con los 12. Están allí y yo estoy aquí. Aleluya. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Amén. Y cuando se sentaron a la mesa, hermanos, en el corazón de Jesús había una gran preocupación. Él iba a dar unas declaraciones que iban a conmover a sus discípulos, lo iban a estremecer. Lo que parecía una cena bien sencilla para conmemorar un acontecimiento ya conocido como la Pascua, se iba a convertir en algo que ellos nunca iban a olvidar. Y dice, cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de ustedes que comen conmigo me van a entregar. Haciendo una paráfrasis de este texto, yo tengo una noticia que no es muy buena. Cuando alguien dice que tengo una noticia que no es buena, ¿qué hace uno? ¿Verdad? Se sobresalta. Tengo que darle una mala noticia. ¿Qué será lo que va a decir el maestro? Yo quiero decirle que entre ustedes hay uno que me va a entregar. ¿Cómo es posible que dentro de nosotros hay uno que te va a entregar? ¿Cómo sigue diciendo la Escritura? Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? ¿Dónde está el traidor? ¿Quién será? No puede ser que dentro de nosotros haya alguien que te va a entregar los que tú has escogido, en quienes tú has confiado, a quienes te ha manifestado, a quienes le ha enseñado, han estado 13 años contigo, y que hay un traidor en medio nuestro. Y ahora sí que ellos dicen: esto hay que definirlo, esto tiene que descubrirse, porque aparentemente todos eran posibles traidores. ¿Seré yo? Entonces el 20 dice: él respondiendo les dijo: es uno de los 12, para que ellos entendieran que estaba entre ellos. No se trataba de un fariseo ni de un intérprete de la ley. Se trataba de uno de ellos, de su círculo íntimo. Y cuando las cosas de esta naturaleza proceden de un círculo íntimo, de una persona que usted ama, que usted aprecia, que usted dice: ¿cómo es posible? Yo no podría pensar que fulano, sutano o mengano, perencejo, manganejo o sutanejo me iba a hacer eso.
me iba a entregar. Iba a tener la osadía de hacer eso que me hizo. I can't believe it. Yo no lo puedo creer. Jesús le dice, es uno de los 12. Y a renglón seguido dice, el que moja conmigo en el plato. Y en ese momento, la mano del traidor estaba mojando el pan en el plato de Jesús. ¿Y qué ocurre? A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ustedes saben quién fue quien entregó a Jesús. Su nombre ha quedado y quedará en la historia como un símbolo de lo que es la traición, de lo que es el engaño, de lo que es ser malagradecido. Judas entregó a Jesús. Y usted se pregunta, ¿y por qué Judas? ¿Estaba predestinado Judas para entregar a Jesús? No, Señor. Pudo haber sido otro, pero las condiciones se dieron en Judas. Cuando usted lee los evangelios va a encontrar que él era el tesorero. Cuando Jesús daba sus actividades, obviamente las personas daban contribuciones para Jesús, para su sustento, para el sustento de sus discípulos. Y esas contribuciones iban a la mano de Judas. Él era el tesorero, pero el corazón de Judas no era recto. Y encontramos un incidente, ¿se acuerdan? Cuando aquella mujer fue con el frasco de alabastro, que lo derramó el ungüento sobre Jesús. Y entonces los discípulos comenzaron a decir, ¡qué desperdicio! Y Judas dice, esto pudo haberse vendido por 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y aparece como un defensor de los pobres. Pero el escritor sagrado nos dice, y esto lo dijo no porque se compadeciera de los pobres, sino porque era que ladrón y sustraía de la bolsa. Ese era el Judas. Judas se dejó llevar por la codicia. En Judas se dieron las condiciones para que el enemigo lo tomara como instrumento. Pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Juan, pudo haber sido Jacobo. ¿Por qué fue Judas? Porque el corazón de Judas estaba inclinado a la avaricia y no era recto delante de Dios. El Señor da una sentencia. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y sigue, y mientras comían, tomó Jesús pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Escuche bien. En la cultura católica romana está lo que se llama la hostia.
Y las hermanas que fueron de la Iglesia Católica saben esto. El cura le hace creer que esa hostia es el cuerpo de Cristo. Eso es una falacia. Ahí no está el cuerpo de Cristo. Lo que le están dando es un pedazo de harina que simboliza el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, cuando nosotros ministramos la Santa Comunión, le damos el pan. Ese pan no se transforma. Ese pan sigue siendo pan. Ese vino sigue siendo vino. Lo que sí se hace énfasis es en el símbolo. Así como el pan es partido, así el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros. El vino simboliza la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y mientras comían, Jesús tomó, tomó pan y bendijo y lo partió, diciéndole: tomad, esto es mi cuerpo. Es una simbología, pero no se puede tomar esto de manera literal. Y sigue diciendo: y tomando la copa, y habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ellas todos. Se estaba haciendo un compromiso sagrado, un compromiso solemne. Se estaba inaugurando una nueva dispensación que estaría sellada cuando Jesucristo, aleluya, resucitara de entre los muertos. Y en esa nueva dispensación, la dispensación de la gracia, la dispensación de la misericordia, la dispensación del perdón, no se necesitaría de un cordero, de una paloma, de un sacrificio de animal, porque el real, el auténtico, el verdadero sacrificio, aquel que dijo Juan cuando vio a Jesús que venía para ser bautizado en el Jordán, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese sería el verdadero sacrificio. El sacrificio que sería inmolado en la cruz del Calvario. Por eso, cuando Jesús dijo desde la cruz: et consumatum, que quiere decir consumado es, esa dispensación de la ley daba paso a lo que es la dispensación de la gracia, donde usted y yo, no por obra de la ley, sino por la gracia de Dios, somos alcanzados por el perdón y por la misericordia del Señor. En esta dispensación, todos, aleluya, somos alcanzados, recibimos el favor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo voy a terminar, pero me pasó algo por la mente que no estaba pensando sobre Judas. Y quiero terminar con esta nota. Un hermano estaba enamorado de una hermana, ¿verdad? Una muchacha de la iglesia. Y entonces, pues, él era un buen hermano. Pero resulta que el papá no quería saber de él. No había motivo, pero no lo quería. No quiero que te cases con ese. Sí, pero él es un buen hermano. No quiero. Cuando la muchacha le da la noticia al hermano, él se sintió triste, no dijo nada.
Pero en el culto él pidió una oportunidad. Dice, yo voy a cantar un himno. Y se queda mirando al papá de la muchacha y le dice, Judas, no tiene precio tu maldad. Aleluya. Él solamente pudo desahogarse así, de esa manera, diciendo, tú eres un Judas y tu maldad no tiene precio. Hermanos, usted y yo somos bienaventurados. Anteriormente nosotros no éramos dignos de estas cosas, pero el Señor nos alcanzó, no porque éramos buenos, no, éramos lo peor, pero Dios nos alcanzó para salvación. Y ahora somos parte de la familia de Dios. Como dice la Biblia, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, gente santa. Eso somos nosotros por la gracia de Dios. Y como parte de esta familia de Dios, uno de los privilegios que tenemos es de participar de la Santa Comunión, de venir a la mesa del Señor, porque llegará un tiempo, llegará un momento en la historia en que todos los hermanos de todas las razas, pueblos, tribus y lenguas nos reuniremos a la mesa y serán los ángeles los que habrán de servir, aleluya,